Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en este momento en que vivimos la ruptura de lo que es la participación democrática, es decir, la democracia participativa. Hasta ahora hemos tenido una democracia representativa que se ha consolidado a través de los años. Son 200 años de historia en la que hemos tratado de crear esta democracia representativa. Antes de este periodo, nosotros éramos una colonia española y no teníamos derecho a tener voto, tampoco teníamos derecho a tener autoridades y a elegirlas, tampoco teníamos derecho a tomar decisiones, ni gobierno, ni formas de gobierno. Todo venía desde España y ellos decidían nuestra suerte y nuestra muerte. La independencia de América es el motor principal que nos une a todos los países latinoamericanos para crear un nuevo modelo de gestión llamado modelo republicano, en el cual las elecciones son el mecanismo de relación entre los habitantes de ese país. Pero las elecciones cambiaron mucho desde la época en que nosotros empezamos en 1830 como país a lo que hemos vivido ahora. Teníamos primero, antes de eso, un gobierno aristocrático colonial en que la sangre, el linaje, era muy importante. Esta tradición del linaje todavía la conservamos en lugares como Cuenca, que fue la ciudad más importante al empezar nuestra vida colonial porque era el mayor productor de oro, y lo fue al final de la vida colonial también, porque en Quito se dio la revolución de los estancos y como castigo a Quito se le quitó la sede de la Real Audiencia y se la movió a Cuenca. En Cuenca sí se había consolidado esta idea de linaje, y tal es así que hasta el día de hoy, en toda conversación de un cuencano, la primera cosa que va a salir al paso es su relación de parentesco. Comienza a hablar de quién fue su primo, su tío, su hermano, etcétera, etcétera, de cuál es la línea de familiar. Y esto es una tradición y una influencia de lo que fue el gobierno colonial español. Cuando llegamos a este momento en el que estamos viviendo, el primer momento entre 1830 y prácticamente la Revolución Liberal, Ecuador se convierte en un país de los ricos y los eruditos cuando la educación era un privilegio y este país era un país de analfabetos. No votaban las mujeres, no votaban los indios, no votaban los negros, no votaban los menores de edad, tenías que tener 25, y no votaban los que no tenían plata. Para poder votar tenías que tener dinero, si no, no votabas. Así fue la primera constitución del Ecuador, y así eran los derechos que nosotros comenzamos a tener desde que hicimos la primera constitución del Ecuador. Fue necesario que llegara la gran persecución a los barcos negreros por parte de Inglaterra para que en Ecuador se diera la primera liberalización de los negros, porque los indios no llegaron a ser libres nunca. Los negros en Ecuador habían llegado a tener dos tendencias, dos corrientes, dos lugares. Los negros andinos, principalmente localizados en la provincia de Imbabura y Carchi, la zona de al norte de Imbabura, ¿no? Y en la zona de la Toma en Cuenca. Pero los negros habían sido traídos increíblemente por la iglesia jesuita, los jesuitas, que fueron los primeros que se opusieron a la esclavitud. Pero como necesitaban hacer plantaciones de azúcar, trajeron negros, hicieron plantaciones de azúcar con negros en la zona del Chota. Por el contrario, los indios no tenían
la calidad de esclavos, sino de peones, es decir, de siervos. ¿Qué diferencia había entre un esclavo y un siervo? Que el siervo podía conservar la vida porque el patrón tenía la obligación de conservar la vida, y además el siervo tenía la obligación de practicar la religión católica, y eso significaba bautizarse, casarse, morir con santos óleos y confesarse. Los esclavos no, ni siquiera se les reconocía que tenían alma, por tanto no necesitaban ni casarse ni nada. Solo aquellos que ya, dada la presión de la misma iglesia, fueron admitidos, fueron parte de la Iglesia Católica, llegando a tener inclusive un santo negro, que es San Martín de Porres, un santo peruano. En ese momento en que nos independizamos, los eruditos eran los que mandaban. ¿Y qué eran lo que aprendían? ¿Qué eran lo que sabían? ¿Qué es lo que estudiaban? Solamente estudiaban literaturas, libros y religión. Ese era el saber, ese era el alfabeto, eso era lo que sabían. No tenían idea de tecnologías, no tenían idea de ciencias, no tenían idea de nada. Solo estudiaban aquello que era considerado arte, iluminación, mensaje divino. Y esos nos gobernaron a nosotros hasta que llega la revolución de Alfaro. En 1898, 1895, Ecuador hace una revolución. Y esta revolución es hecha por los campesinos costeños, porque desde la comida en Ecuador tenía como plato fundamental la papa y el maíz, y eran alimentos serranos. La sierra controlaba todo el espacio geográfico nacional y no era importante las exportaciones, era importante ya el mercado, pero el mercado de autoabastecimiento. Y ese mercado de autoabastecimiento estaba controlado por las haciendas, por los hacendados, que daban leche, carne, papas, habas, frijol, todos los productos que se consumían en los mercados, que no pasaban todavía a la costa, porque había una gran separación entre costa y sierra. Esto se debía a que Ecuador es un país andino y las montañas de los Andes eran una barrera geográfica muy importante y difícil de vencer, a tal punto que entre Guayaquil y Quito habían una separación geográfica que se traducía en tiempo de traslado que superaba inclusive el mes para llegar de la costa de Guayaquil a Quito, pasando por abismos, barrancos, malos tiempos, durmiendo a la intemperie, enfermedades, pestes, había la mebiasis, había la malaria, y esto convertía a una separación geográfica en una separación cultural. Cuando llegan la independencia, los comerciantes ingleses se apropian de los puertos de Ecuador como parte del pago de la deuda externa, y Guayaquil se convierte en el puerto más importante en la costa del Pacífico, de Sudamérica, no solamente de Ecuador. ¿Y por qué se convierte en el puerto más importante de Sudamérica? Porque ya desde la colonia era el principal astillero naval que tenía España, y continuó siéndolo, y de tal manera que era no solamente un puerto, sino un lugar de construcción de barcos, porque en la costa del Pacífico de Sudamérica solamente Ecuador tenía áreas boscosas accesibles para obtener valiosísima madera que producía navíos de extraordinaria calidad. Más tarde, con la apertura del Canal de Panamá, Guayaquil se consolida como la capital económica del Ecuador y prácticamente es el primer lugar de colonización norteamericano, para lo cual Estados Unidos envía inclusive una misión, la misión Rockefeller, con el médico Isidoro Noguchi, para combatir la fiebre amarilla
porque la fiebre amarilla impedía que las mercancías que venían de Perú y de Chile y se reabastecían los barcos en Guayaquil, al llegar a Panamá venían trayendo la enfermedad, y Panamá se convirtió en el foco de malaria y de fiebre amarilla más importante del mundo. A tal punto fue la malaria tan importante que la construcción del canal de Panamá, que la inició Suez, el mismo que construyó el canal de Suez, la inició Francia, tuvo que ser interrumpida a finales del siglo XIX, y Estados Unidos compró los planos y luego rentó por 100 años el lugar por donde iba a atravesar el canal de Panamá, y colocó ahí militares norteamericanos que fueron los primeros militares en el mundo que hicieron saneamiento ambiental. Llegaron a fumigar Panamá y las selvas panameñas para convertir en un lugar menos peligroso debido al enorme problema de la malaria. En estas condiciones, Guayaquil surge como capital económica que se contrapone al peso de Quito, que era la capital cultural, religiosa y administrativa de la ciudad. Hasta ese momento, la religión tenía un peso total. Con la revolución de Alfaro, es una revolución en la que se procura librarnos de la religión católica. Entonces se crea la educación laica, se libera a los indios de las haciendas. La mayor parte de las haciendas eran haciendas de la curia en la sierra. No se libera a los indios de las haciendas de la costa. En la costa habían haciendas cacaoteras, no se les liberó. Y se libera la atención médica, la atención sanitaria. Y es una lucha entre los católicos contra los denominados ateos. Y así nace el siglo XXI, el Ecuador al siglo XXI, con una victoriosa revolución liberal que en cambio en Colombia fracasó y dio paso a una guerra interminable que dura hasta hoy, la denominada Guerra de los 1000 días, en que los conservadores han dominado Colombia y luego han pasado desde los años 60 a un periodo de transición en que se turnan el gobierno entre conservadores y liberales. El asunto importante de todo este proceso es que pasamos de una sociedad donde la educación era un privilegio a una sociedad donde la educación es un derecho, y las organizaciones, los grupos comienzan a tener poder. Los obreros, los campesinos, los estudiantes, los profesores, todo lo que son agrupaciones. Y estas agrupaciones se fundan en base a ideologías como el marxismo, se fundan en base a ideologías como el sindicalismo, y crean el poder de los mediocres, se podría decir. Ya no es el poder de los aristócratas que teníamos antes con el poder de la religión católica, sino que crea el poder de los mediocres. ¿Y cómo es este poder de los mediocres, que es el que estamos viviendo ahora? Tenemos, por ejemplo, una fiscal que era de una minoría étnica, los negros, que en el Ecuador corresponden al 8% de la población, igual que el número de blancos, también son 8%. El número de indígenas llega al 12% apenas, en tanto que el número de mestizos es el resto. Esta minoría logra llegar al poder, pero no logra llegar al poder por mérito, sino porque es el grupo, es la representación del grupo. También llega al poder, por ejemplo, en este gobierno, nuevamente Luis Macas. Luis Macas es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y es el hito de la CONAIE, que es la Organización de
comunidades indígenas y nacionales la CONAIE son todas las organizaciones indígenas del Ecuador agrupadas en una sola, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y esta CONAIE fue fundada por Lucho Macas, y él es un líder histórico, pero es un líder histórico que tiene sus méritos. Sin embargo, detrás de él llega toda una corriente de indígenas que no tienen preparación educativa, no tienen una formación de lucha y liderazgo de lucha, sino que son simplemente individuos que emergen de la masa y la masa los coloca. Lo mismo pasa con los sindicalistas. Y entonces llegamos a un momento en que, por ejemplo, yo soy médico y voy a trabajar en el Seguro Social Campesino de Esmeraldas, y el sindicato de médicos del Seguro Social Campesino de Esmeraldas me decía a mí qué hacer. Y entre las cosas que me decía es que tenía que mentir en mis informes, porque todos los médicos mentían en sus informes. Que no podía denunciar a un compañero que no era correcto, porque todos tenían lo que se llama el compromiso de partes, como en el ejército. Usted no puede delatar a su compañero de ejército. Y se creó así un sistema sindical en que el encubrimiento de los mediocres y la promoción de los mediocres se convirtió en una forma de liderazgo. En la escuela, el más vago era el presidente de curso. El padre de familia más esbirro de la monja, más esbirro del rector, era el presidente de los padres de familia. En el Seguro Social Campesino, el más pícaro, oportunista y sabido era el presidente del Seguro Social Campesino. No digo en todos los casos, pero la excepción es lo que hacía la regla y hace la regla. Eso es lo que vi surgir en el país, y hoy la Asamblea Nacional Constituyente está formada por gente mediocre, y Rafael Correa fue traicionado por todos los mediocres que lograron meterse en su partido. Teníamos que soportar que un ingeniero de la peor universidad del país, ingeniero comercial, fuera el individuo que dirigía a los médicos ecuatorianos y todavía más médicos cubanos que tenían un altísimo nivel de preparación, y él no tenía absolutamente ninguno. Eso se formó y se creó en el gobierno de Rafael Correa. Desgraciadamente, Rafael Correa, por un lado, estaba por la meritocracia, mandaba a estudiar gente en las mejores universidades del mundo, pedía el currículum para todas las personas, pero en los puestos de decisión colocaba a guardaespaldas del jefe, no a los mejor preparados, a los líderes y a los más capaces. Por esa razón, su partido se convirtió en un nido de traidores, en un nido de cobardes y un nido de vendidos. Hoy han echado abajo a la democracia representativa y participativa de Ecuador, cuando han cogido los votos de todos los ecuatorianos y los han tirado a la basura al censurar y a eliminar a miembros elegidos por votación popular solamente con la finalidad de encubrir al presidente de turno, que tiene juicios pendientes por haber violado la Constitución para entregar las bases de Manta, para haber organizado una consulta popular, para haber destituido a los jueces y miembros de los organismos de control, para haber acabado con la Corte Constitucional, para haber intervenido en
Consejo Nacional Electoral y fraguar las próximas trampas electorales, y finalmente para ocultar el dinero mal habido que lo tiene en paraísos fiscales. Para eso es lo que hemos llegado, y a ese momento hemos llegado a este momento terrible, en un momento en que la sociedad pasó de un dominio en que lo más importante era los seres humanos, el número de personas para hacer ejércitos, a una situación en que lo más importante era la religión durante la colonia. Luego pasamos a que lo más importante era el mercado y la industrialización. Y hoy hemos pasado a un momento en la historia de la humanidad en que lo más importante son el conocimiento y las máquinas. Y en este momento que estamos viviendo, esta transición de la especie humana, Ecuador ha comenzado a fracturar lo que se llamaba la democracia participativa. Y ahora lo que le queda al Ecuador es, y a los ecuatorianos, recuperar la democracia participativa mediante una recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente que vuelva a reestructurar un Estado que fue prácticamente echado abajo luego de una gran conquista hecha con la Constitución del 2008, que se la ha hecho pedazos y finalmente se la ha convertido en nada, y se ha creado y se ha fraguado una dictadura civil camuflada, directamente dirigida por el Pentágono en Ecuador. Muchas gracias.